Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar de cierre del Bootcamp para la enseñanza remota. Es un gusto saludarlos el día de hoy. Vamos dando un poco de espacio para que el resto de nuestros participantes logren entrar y conectarse para que nos escuchen desde el inicio. Por ahora me da mucho gusto saludarlos, saludar a nuestros tutores y coordinadora de este programa, Esteban, Claudia, Marisabel, Florencia y Estela. Qué gusto tenerlos hoy en nuestro último webinar de sesión de cierre. Como siempre, las recomendaciones que tengamos para esta sesión de hoy es que vamos a organizar y a realizar nuestras preguntas a través del chat. Recordemos que vamos a hacer un grupo grande donde estamos esperando cerca de 300 participantes, razón por la cual no será posible que podamos tener los micrófonos abiertos aunque queramos. Entonces, por favor, desde ahora tienen ustedes el chat habilitado, como ya veo que lo están haciendo para saludar desde todos los lugares que se conectan hoy. Recién nos acabamos de enterar que hubo un pequeño sismo en México, así que esperamos que las personas que se están conectando en México estén muy bien, que no haya pasado nada y que todos estén muy saludables en sus casas. Bueno, entonces sin más preámbulos, bueno, invitarlos también a que esto es una conversación que vamos a tener con nuestros tutores, así que en el momento que ustedes consideren, hagan sus aportes y sus comentarios en el chat, no esperen hasta que lleguemos a la sesión de preguntas para intercambiar ideas, y aquí estaremos conversando con ustedes, que lo que buscamos con esta sesión justamente es que sea muy enriquecedora para todos. Y pues esperemos que esta vez no nos vaya a fallar la tecnología como falló la vez anterior, si recordarán la tragedia que tuvimos con el Menti, pero vamos a ver cómo nos va hoy. Ya creo que algunos de ustedes ya sabrán cómo utilizar la herramienta de Mentimeter. Les pido que desde sus dispositivos entren a la página menti.com y con el código que aparece aquí en pantalla, 98746, alguien en el Zoom, en el chat me va a ayudar también, seguramente Sonia o Fernando, a poder escribir este código para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias, ya lo veo por ahí. Y vamos a responder a esta pregunta: ¿cuáles son las 3 cosas más importantes que te llevas del bootcamp? 3 palabras que nos puedan ayudar a identificar. Estas palabras las vamos a retomar más adelante, así que por ahora guárdense el código, guárdense la página, vuelvo a repetirles, menti.com con el código 98746 para que puedan responder y ya más adelante veremos los resultados de esto. Así que sin más preámbulos, entonces Claudia, creo que tienes algo que contarnos hoy, tienes el micrófono abierto. Ok, para mí es un placer saludarlos desde aquí y nosotros ahorita, bueno, vamos a tener una conversación más o menos informal con respecto a los siguientes puntos. Nos vamos a referir a todos los contenidos que nosotros vimos a lo largo de la semana, en el módulo 1, el módulo 2, los desafíos y los conocimientos y habilidades de los estudiantes. Luego nos vamos a referir de algún modo a lo que significa la transición en el aula virtual, para luego plantear algunas ideas que ustedes desarrollaron en la estrategia preliminar de enseñanza remota. Finalmente nos vamos a referir a una reflexión final donde vamos a conversar ideas interesantes sobre esta experiencia, para luego hacer un cierre con algunas recomendaciones de parte de Carolina. Bien, entonces nos referimos en el primer módulo y en el módulo 1 y módulo 2 nos referimos a los desafíos. Cuando nosotros nos preguntamos cuál es la razón que da vida a un proceso de enseñanza-aprendizaje, ese es el que está centrado en el estudiante, es decir, hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje algo que esté centrado en la experiencia del estudiante. Nosotros para eso tenemos que promover que el estudiante sea capaz de aprender, que sea en gran medida por sí mismo y que sea responsable de su acción. Eso significa entonces desarrollar la autonomía de nuestros estudiantes. Muy probablemente, si el docente tiene los recursos, tiene la voluntad, tiene la disposición, muy probablemente este docente logra adelantar un proceso de enseñanza-aprendizaje que tenga alto impacto en su audiencia
y obviamente esto les va a permitir tener una educación y lograr una educación de calidad. Ustedes desarrollaron un punto y en las 5 aulas que me tocó llevar, y me imagino que el resto de mis colegas también lo detectaron, es el cambio que significa esta situación, o sea, cómo está marcando esta situación y entonces la disposición que tiene el docente de desaprender, aprender a desaprender para aprender a aprender. Es decir, esa es la única forma que nos va a permitir hacer el paso de una educación presencial a una educación virtual y a una educación remota. Y esto obviamente nos lleva a contribuir a disminuir la brecha que podría significar la brecha digital entre los participantes y generar un proceso de enseñanza activo, centrado, como digo, en el estudiante. Bien, cuando ustedes en el módulo 2 y en el foro destacaron cuáles serían las habilidades, las destrezas de los participantes, ustedes destacaron en primer lugar la capacidad que tienen los estudiantes de entusiasmarse con este nuevo conocimiento, la posibilidad que tienen y la disponibilidad que tienen de aprender. Obviamente, estamos ante una población, digamos, que es millennial, tiene acceso a las tecnologías y se apropia de las tecnologías y del proceso de comunicación. Esto significa también que estos participantes, y ustedes los destacaron en gran medida, la capacidad de adaptación que ellos tienen y la posibilidad de adaptarse a ese cambio, y obviamente la responsabilidad, o sea, no se puede asumir un cambio si no tienes responsabilidad, si no tienes la disciplina suficiente y la disposición, ustedes lo destacaron en gran medida, que ellos tienen disposición de colaborar y hacer este proceso bidireccional, tanto con el grupo como con sus profesores. Y ellos, digamos, los que hacen este proceso, valoran muchísimo la oportunidad que tienen y el privilegio que tienen de poder educarse. O sea, digamos, eso es una fortaleza absolutamente destacable, el valor que tienen los estudiantes o cómo valoran los estudiantes su posibilidad de acceder al sistema educativo y al proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien. Excelente, Claudia. Sí, en mi caso fue igual muy interesante, y una vez que se ha hecho esta evaluación de ese contexto, que se ha identificado cuáles son los desafíos, tanto para los estudiantes como para los profesores, y se ha identificado cuáles son esas habilidades y competencias, entramos entonces en un aspecto muy importante que tiene que ver con esa transición al aula virtual. Entonces, que identificamos 4 aspectos fundamentales en esa transición al aula virtual que cada uno de ustedes plantearon en los distintos foros de discusión. Entonces, que podemos hablar de la práctica docente como un aspecto determinante, las tecnologías, seguimiento y acompañamiento a través de diferentes estrategias de comunicación síncrona y asíncrona, y la planificación. A continuación, Esteban va a hablar acerca de los principales aspectos relacionados con la práctica y tecnología. Bien, a todos, un gusto de saludarlos, y efectivamente, como decía María Isabel, tal vez en la placa siguiente podemos visualizar algunas expresiones que hemos tomado literales de ustedes, entre tantas que realmente nos han llegado y hemos tratado de capturar. Hemos seleccionado estas 2, o estas 4, mejor dicho. Voy a presentar las 2 primeras. Un aspecto transversal a la situación en la que estamos viviendo tiene que ver con nuestra práctica docente. Antes de esta situación, durante esta situación, mientras ustedes están llevando el bootcamp, y posteriormente a cuando esto termine y en los meses siguientes, digamos. En todo momento estamos atravesados por esta práctica docente.
algunos autores o especialistas han hablado del shock de la práctica, ¿no? Estamos como en algún sentido tratando de salir de esta situación, lo advertimos por sus comentarios y nosotros mismos como docentes también atravesamos por esa situación o ese camino. Entonces, algunos de ustedes han dicho que la práctica es una tarea compleja, digamos, y que esto requiere visualizar en el contexto que a cada uno le toca transitar. Sabemos que hay muchos que tienen conectividad, otros que no, otros que utilizan el canal de WhatsApp, distintas situaciones. Nuestra práctica docente está atravesada por nuestro contexto local, nuestro contexto nacional, ¿no es cierto? Y también es hipercompleja, y es hipercompleja no solamente por la situación que nos toca atravesar, sino porque también tenemos el desafío de educar, de poder llegar a nuestros estudiantes, y tal vez podemos advertir que este contexto no es lo mismo que lo presencial, y que nos preguntamos cómo hacemos para que a través de nuestra planificación, como decía María Isabel recién, podamos seguir generando conocimiento, podamos seguir generando aprendizaje en los distintos estudiantes con los que trabajamos, ¿no? Entonces, alguien de ustedes decía, bueno, uno de los caminos a seguir es también reunirme con mis pares, digamos, consultar con ellos, conversar con ellos, para aprender de esa sabiduría colectiva, para saber cómo ellos están transitando y cómo están llevando esta situación, y cómo podemos generar sinergias y espacios de reflexión y colaboración conjunta. El otro aspecto es este que mencionábamos recién, tiene que ver con la tecnología, digamos. ¿Qué tecnología? Y la tecnología en el marco de mis posibilidades como docente, como capacitador. ¿Qué es lo que yo puedo manejar? ¿Qué es lo que hoy me siento facultado, me siento con capacidades de poder administrar, digamos, y que también eso sea manejado y administrado por mis propios estudiantes? Sabemos muchas veces que nuestros estudiantes a lo mejor pueden tener mayores competencias que las que uno tiene como docentes. Hay allí un desafío, pero sin lugar a dudas que nosotros estamos también determinados por nuestro contexto institucional, sea una universidad, sea una escuela, sea que esa escuela está en una ciudad o está en un ámbito rural. Digamos, la disposición tecnológica de nuestro contexto institucional también nos determina en ese campo, y en ese campo uno elegirá y trabajará con aquello que le resulta más familiar, tanto a uno como docente como a sus propios estudiantes. Además, el grado de accesibilidad vinculado a la tecnología, digamos, qué disposición tecnológica tienen nuestros estudiantes, no solamente en cuanto a conocimiento, sino también en cuanto a lo que hace, podríamos decirlo de esta forma, a la aparatología que puede haber en una casa de familia, sea esto un smartphone, sea una tablet, una computadora, sea un recurso que sea compartido, digamos, porque eso también existe en lugares donde hay alta vulnerabilidad, que a veces los recursos tecnológicos también son compartidos por las familias, digamos. Bueno, estas son las dos primeras reflexiones que queríamos compartir, y dejo a María Isabel para que pueda continuar con las siguientes dos respecto a la transición al aula virtual. Gracias. Sí, y precisamente sobre estos aspectos que mencionas, Esteban, práctica docente y tecnología, destacaron de manera muy importante la planificación. Tenemos que considerar que una planificación es el punto de partida para poder incorporar de una manera coherente, adecuada y significativa el momento adecuado para incluir esos momentos y esos aspectos tecnológicos que bien acabas de mencionar. En los foros destacaban esta definición o este concepto que está en la diapositiva, y dice: la planificación es el punto de partida para este proceso de adecuación de nuestra práctica al entorno remoto, porque permite realizar un diagnóstico de la necesidad. Esto es el paso previo, eso que decíamos al principio, ese análisis del contexto, ese análisis del entorno y de las competencias y habilidades de nuestros estudiantes. Sobre la base de este diagnóstico se establecen actividades, sobre todo en el entorno virtual, que busque el logro de unos objetivos ya definidos.
sin la planificación podemos llegar a caer en la improvisación. Por eso es fundamental que ese objetivo que se tenga previsto sea la guía para que todas las actividades y todo ese comportamiento y ese mapeo y esa trazabilidad de los contenidos y de las estrategias establecidas en el aula se puedan lograr. Otro de los aspectos que mencionaron fundamentales, y yo estoy totalmente de acuerdo con esto, tiene que ver con el seguimiento y el acompañamiento. Decían, es muy importante que todos los estudiantes se sientan acompañados en todos los momentos, que a pesar de estar solos, no están en solitario. Son estudiantes que tienen a alguien pendiente de ese proceso y de ese avance. El profesor siempre debe actuar como guía, como orientador para el logro y también como motivador para el logro de los objetivos planteados. Es esta persona que los anima a continuar para que todos nuestros estudiantes puedan dar lo mejor de sí mismos en completar su experiencia formativa. Hablaban también y relacionaban seguimiento y acompañamiento con el tipo de comunicación fundamental, comunicación síncrona y asíncrona que hemos estado experimentando y descubriendo en todo este proceso de desarrollo a través del bootcamp. Muchas gracias. Buen día a todos. Es un placer tenerlos en un mismo grupo y poder comunicarnos y acercarnos a ustedes. Yo quería hablar un poquito sobre lo que he estado leyendo en los foros sobre la estrategia preliminar de enseñanza remota. Y me gustó mucho todo lo que ustedes han contribuido y las experiencias que nos comparten. Es muy interesante que esta vez estamos del otro lado del curso, que ustedes lo han tomado como alumnos y ven qué se siente, ven qué sirve y ojalá hayan podido robar ideas para implementar en sus aulas. Bueno, creo que lo más importante que he leído y que ustedes han compartido es que el estudiante pasa a ser el centro del aprendizaje. Y esto en este contexto nos obliga a repensar los objetivos del curso para entonces reevaluar los contenidos. O sea, el estudiante es lo más importante. Otra cosa que ustedes han mencionado y mis colegas hablaron antes es este tema de la planificación. Es muy importante que tengamos un diseño claro para que entonces el aprendizaje pueda fluir, para poder tener un plan de acción y comunicar claramente cuáles son los objetivos que vamos a tratar de cubrir, cuáles son las metodologías que esperamos, qué tienen que esperar nuestros alumnos de nosotros. Y otro tema que también comentaron mis colegas es el tema de la tecnología, que yo creo que es una de las cosas que más miedo nos ha dado en hacer este salto en esta transición. Y quería comentar un par de cosas de esto. He leído muchos comentarios sobre cómo mantener a nuestros estudiantes motivados, cómo hacer para conectarnos, porque ahora no les vemos muchas veces las expresiones, es muy invasivo muchas veces meterse en la casa de la gente. Bueno, ¿qué podemos hacer para que ellos se sientan cómodos, para que abran la cámara si estamos utilizando una herramienta como Zoom, para saber que nos están poniendo atención? El Menti que ustedes han visto en estos webinarios es algo que pueden utilizar para ir haciendo preguntas informales y ver que la gente está siguiendo el contenido que vamos mostrando. Otra cosa que me parece importante resaltar es que no den nada por sentado, que siempre al principio de su curso se tomen unos minutos para hacer un videíto, para hacer un tour de la clase. Que nuestros alumnos estén todo el día con el celular en la mano no quiere decir que vayan a saber navegar nuestra página de clase. No demos nada por sentado. Es importante utilizar tecnología que sea accesible y que sea sencilla por nosotros y por nuestros estudiantes, que cada clase es diferente. Entonces, bueno, para no poner tanto peso en tener que aprender muchas cosas nuevas. Y ser muy claros con los canales de comunicación, ser claros con cómo vamos a comunicarnos con ellos, cuál es la mejor forma de hacernos una pregunta. A lo mejor alguien prefiere que en vez de en un foro de consulta la pregunta se haga por email porque estamos recibiendo los emails todo el tiempo en el celular y los podemos contestar más rápido. Entonces, todo vale mientras seamos muy claros y los alumnos sepan
qué esperar de nosotros, qué esperar de nuestras clases. Bueno, y con mis colegas estuvimos pensando, a modo de cierre, cuáles son las reflexiones que nos llevamos, que hemos aprendido de ustedes. Yo quiero destacar la resiliencia. Estoy admirada por el tiempo, la creatividad que ustedes ponen en sus clases. Creo que esta situación de emergencia ha renovado la vocación de todos nosotros como docentes y ha sacado lo mejor de nosotros. Y no importa la edad y no importa cuán mucho o poco nos guste estar enfrente de una computadora, todos encontramos la forma de aprender a usar Zoom, Teams, Google Meet y todo lo que sea necesario para llevar los conocimientos a nuestros alumnos sin perder la esencia de quiénes somos, la personalidad que tenemos. Y esto de estar haciéndolo, yo quiero que cada vez nos haga mejores educadores. Hemos aprendido un montón y esta práctica, bueno, también cuenta, nos ha vuelto más humildes esto de volver a ser alumnos y tener que aprender para poder comunicarnos. Sí, en mi caso, yo también muy conmovida, emocionada por esa respuesta y sobre todo esa capacidad de redefinirnos nuevamente en nuestro rol docente. Yo escogí la palabra empatía como esa capacidad de ponerse en los zapatos de nuestros estudiantes, entender qué necesitan, qué quieren, cómo llegarles y cómo ser cada vez más significativos en nuestra propuesta formativa que sea cada vez más interesante y más valiosa para ellos. De verdad, yo los felicito, fue un trabajo enriquecedor, fue un trabajo que aportó muchísimo, muchísimo, y yo rescaté esa palabra empatía como una conclusión, un resumen de todo este proceso. Bien, gracias Marisabel. Yo rescaté la palabra perseverancia, porque vi en ustedes esa disposición a mantenerse constantes, a seguir el proyecto con una actitud de motivación para conseguir digamos, los objetivos trazados. Una persona constante, muy probablemente, aun cuando las condiciones sean adversas, muy probablemente va a poder conseguir los objetivos que se ha trazado en este proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, yo les invito a pensar en el gran reto que significa estar dispuestos a aceptar que pueden cambiar y que esa perseverancia les puede hacer, digamos, lograr un mejor proceso. Yo aquí los invito a transitar en sus propios caminos, los invito a ser atrevidos, los invito a asumir riesgos en esta incertidumbre. Es verdad, pero eso se logra. El COVID-19 nos ha determinado, es verdad, nos ha determinado hacia el cambio. Entonces, solamente siendo perseverantes es que podemos lograr los objetivos trazados y digamos, asumir con valentía ese cambio, pues, ¿no? Entonces, bueno, los invito, pues, ¿no? a ser atrevidos, a arriesgarse. Gracias, Claudia. No podríamos cerrar estas 4 palabras claves que queríamos compartir con ustedes en este último caso, hablando del compromiso de la virtualidad, si primero no estuviese todo lo anterior, digamos. Y sin lugar a dudas, el hecho de que haya en esta sala arriba de 250 personas habla de ese compromiso con la virtualidad. Quiero invitar, creo que es importante mirar esto, digamos, mirar nuestro compromiso, porque a pesar de las dificultades que ustedes nos manifiestan de completar sus actividades o participar de lo que se ha previsto, están pudiendo llegar al final, y si aún así esto no fuese posible, existe la posibilidad de en el futuro tal vez poder volver a inscribirse, tanto en el bootcamp como en las ofertas que tiene INDES con el taller Express, y en seguir ampliando los horizontes de la formación.
Tengo aquí para compartir con ustedes una expresión literal de alguien que habló sobre este compromiso con la virtualidad y expresaba esto: es súper importante que yo me comprometa con el aprendizaje virtual, preparándome y capacitándome para tener los conocimientos básicos y saber manejar todos los recursos tecnológicos que pueda utilizar. Yo, como vengo del campo de la educación, agregaría esto, que lo que he aprendido en estos años es a tratar de combinar lo tecnológico con lo pedagógico y con lo comunicacional. Digamos, si no tuviéramos esta presentación hoy aquí elaborada, que estamos compartiendo con ustedes, nos estaría faltando el canal de la comunicación. Si no tuviéramos el Zoom, nos estaría faltando el canal de la tecnología. Y si no tuviéramos el contenido adentro de esta presentación, nos estaría faltando el canal pedagógico. Es un desafío, sin lugar a dudas, como educadores, tener que complementar estas miradas, pero es hacia allí, hacia donde debemos transitar. Puedo mencionar, antes de finalizar, mi propia experiencia. Si no hubiese iniciado hace varios años con este desafío que ustedes están atravesando hoy, tal vez no podría estar hoy aquí compartiendo este espacio con ustedes. Entonces, lo importante es iniciar, aunque haya tropiezos. Dijo alguien de ustedes, es importante sortear esos tropiezos con hidalguía, mencionó esa palabra, ¿no? Con hidalguía, digamos, para tratar de salir adelante y seguir aprendiendo. Creo que tenemos que tenernos mucha paciencia para ir probando, para ir corroborando, para ir haciendo ajustes y modificaciones. La práctica docente, la docencia, no es una fórmula, no es una receta, es una planificación. Eso sin lugar a dudas es un pilar básico, pero también es un oficio que se juega en cada clase, en cada encuentro, en cada actividad que podemos planificar, en cada clase sincrónica que uno pueda tener, pero también en cada actividad asincrónica que uno pueda poner a disposición de sus estudiantes. Permanentemente estamos en un proceso de revisión y de mejora continua de nuestra planificación. Así que aquí destaco esta idea para cerrar nuestra presentación del compromiso con la virtualidad. Muchas gracias. Sí, a continuación vamos a ofrecerles un espacio para que ustedes puedan realizar sus preguntas y nosotros con muchísimo gusto los vamos a poder orientar o vamos a poder reflexionar acerca de estos planteamientos que ustedes tengan. Para eso les invito a que escriban en el chat esa pregunta y Carolina nos va a ayudar con esto. Mientras se hace este proceso, yo me quedé pensando, Esteban, en lo que tú decías y en lo que decía Claudia también relacionado con la perseverancia y con estos grandes retos a los que nos enfrentamos. Y se me presentaron muchos casos en que los participantes hablaban que no tenían conexión, que no tenían manera de conectarse con internet, a una red, que no podían desarrollar el bootcamp y mucho menos plantear incluso una estrategia en entornos remotos sin conexión. Entonces me quedé pensando en esto. Realmente es un gran reto que tenemos, el poder con mucha creatividad sortear esos obstáculos y pensar que herramientas como esta, como eso que tú acabas de mencionar, Esteban, esa pedagogía, utilizar la tecnología que tengamos a mano por el momento que lo tengamos, usar esos recursos que tenemos a disposición para poder ofrecer una herramienta, una estrategia adecuada al momento que tengamos. No sé si a ustedes se les presentaron también casos así. Sí, en mi caso hubo varios participantes que decían que tenían dificultades para poder conectarse, que en sus países la conexión era, digamos, escasa, y eso obviamente afecta tanto a los docentes como a los estudiantes. Entonces, muchas de las preguntas que los participantes plantean es cómo hacer una educación remota
si no tienes los recursos suficientes, no tienes el acceso a la tecnología. Entonces, bueno, allí hay que recurrir mucho, digamos, a la imaginación, a la posibilidad que tienen los profesores, los docentes, de crear recursos alternativos. Por ejemplo, si en la ruralidad eres un profesor que tiene que atender a alumnos que no tienen conexión a Internet, bueno, muy probablemente la educación remota se va a hacer mucho más difícil. Pero hay recursos, por ejemplo, el otro día con Marisabel comentábamos entre los tutores que aquí en Venezuela hubo una experiencia de claro, planificada por las políticas públicas, ¿no?, de educación, pero en todo caso, programas que hacen llegar los contenidos y que hacen llegar, digamos, las herramientas más básicas a los estudiantes y a los profesores en la ruralidad. Ese es obviamente un gran reto y que depende también de las instituciones en las cuales los docentes forman parte y también de la disposición que tengan los docentes de, digamos, de entrar en este proceso de, digamos, de falta de conexión, de escasez, de fallas, pero que eso no impide que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda darse y aún aún a distancia y un proceso remoto. Yo sí creo y estoy convencida de que eso sí es posible y que se puede acercar, digamos, y evitar la exclusión educativa cuando hay estos escenarios, digamos, de escasez. Bien, no sé qué puedes plantear. Claro, no sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas. Yo lo que pasa es que estaba esperando que ustedes terminaran sus ideas para no interrumpir, porque obviamente que la discusión está bastante interesante, pero han llegado muchas preguntas. Solamente comentarles a nuestros participantes que quieren participar, quieren hacer las preguntas, pero al parecer no lo tienen disponible para todos los participantes. Solamente nosotros como panelistas podemos verlas. Lo que les voy a sugerir es que cuando lleguen a mandar el mensaje, hay una flechita donde dice todos los panelistas, abran esa flecha y seleccionen la opción de todos los panelistas y asistentes, de tal manera que todos puedan leer las preguntas que nos están haciendo llegar ahora mismo. Sin duda han habido un montón de comentarios principalmente las 4 últimas palabras que cada uno de ustedes, bellos tutores, han seleccionado en relación a la resiliencia. Algunos de nuestros participantes están en México y hoy dicen, aún con un sismo logramos conectarnos y seguimos aquí con ustedes. Entonces, claro, sin duda es un ejemplo de cómo, a pesar de todas las adversidades, tenemos que avanzar y salir adelante con todo esto. El tema de la empatía, el tema de, bueno, en fin, un montón de cosas en las que no pueden estar más que de acuerdo cada uno de nuestros participantes. Hay un tema que parece muy recurrente con algunas preguntas que he logrado recoger y tiene que ver con qué va a pasar después del COVID-19. La pregunta concretamente que nos hace alguno de nuestros participantes es, ¿qué consideraciones o consejo tienen ustedes para el momento en el cual se regrese a la presencialidad y las instituciones y alumnos quieran retomar las clases en el aula y los esquemas anteriores? Hay mucho trabajo interesante y valioso como para solamente dejarlo atrás y seguir y hacer de cuenta que nunca existió. Entonces, ¿cuál sería a manera de comentario las recomendaciones? Marisabel, no sé si quieras empezar y después le damos la palabra a otros tutores. Gracias, Caro. Yo pienso que esta situación, esta contingencia generada por el COVID ha marcado un antes y un después en nuestra experiencia formativa, nuestra experiencia docente. No hay manera de que volvamos atrás. Si volvemos atrás, no consideramos estas grandes competencias que se desarrollan a través de la virtualidad, desde mi punto de vista, no aprendimos mucho, no aprendimos nada. Creo que tenemos que entender que esta situación nos ha invitado a reflexionar que existen, además de la presencialidad y todas sus competencias claramente identificadas, también existen otras competencias que son fundamentales en el proceso de nuestros estudiantes.
una participante que seguramente está en la audiencia, creo que la vi, me comentaba que es una desventaja de la virtualidad esa gran planificación y esa gran inversión de tiempo, que a diferencia de la presencialidad existe. Yo le comentaba que yo no lo veo como una desventaja, sino como una oportunidad de desarrollo de una competencia para la autorregulación y autogestión del tiempo y de los procesos. Florencia decía que nuestros estudiantes son capaces de estar constantemente con un dispositivo móvil, y también tenemos que entender que si bien ellos son nativos digitales y pueden estar todo el día conectados, no necesariamente están formados o preparados o maduros para autorregular su propio proceso de aprendizaje. Es por esto que en este momento, después de la situación de pandemia que vivimos, ya tenemos las bases para continuar con el desarrollo de esas grandes competencias que tienen y que tenemos que nosotros continuar desarrollando y fomentando. Eso era lo que quería comentar, Claudia. Yo creo, María Isabel, que el cambio llegó para quedarse. Yo lo he destacado, o sea, llegó para quedarse, entonces tenemos que asumir este proceso de cambio. ¿Y cómo tenemos que asumir ese proceso de cambio? Decía un participante y me pegó mucho, me llegó mucho, ¿cómo? No temiéndole al cambio. Es precisamente eso. Entonces, si no tenemos el miedo, digamos, de asumir ese cambio, entonces, bueno, estamos listos, estamos preparados para generar nuevos procesos y para dar respuesta a esta situación de la COVID-19. Y como digo, el cambio llegó para quedarse. ¿Qué opinas, Florencia? Yo también estoy de acuerdo. Y yo creo que en unos meses ojalá podamos volver a nuestro salón de clase, pero podamos mantener lo mejor de los dos mundos. Una cosa que nosotros estábamos discutiendo en los foros es el tema del aula invertida, y yo creo que vamos a valorar mucho el tiempo presencial y vamos a pensar bien qué es lo que vamos a hacer cuando volvamos a estar en un misma aula. Y espero que tengamos menos miedo a las actividades asíncronas, que sepamos que tienen muchísimo valor también, que no necesariamente tenemos que estar en un salón de clase para enseñar, que hay un montón de actividades que se pueden hacer de forma asíncrona y que son muy útiles para hacer que los estudiantes reflexionen, que se tomen tiempo para responder, y a lo mejor utilizar el área presencial y nuestro salón de clase para que les sirva a los estudiantes para recibir nuestras opiniones o nuestra evaluación en ese momento. Así que yo creo que estoy de acuerdo con lo que ustedes decían. Si volvemos a ser como éramos antes, quiere decir que no aprendimos nada en todo esto que vivimos. No, nada. Un participante acaba de escribir, todo cambio no es mejoramiento, pero todo mejoramiento representa un cambio. Sí, juego de palabras bien acertado. Bueno, y junto con esto también llegan las siguientes reflexiones, y es, ok, todos ustedes como tutores están de acuerdo en decir, no podemos volver atrás, esto que aprendimos tiene que ser una experiencia para seguir alimentando nuestras habilidades docentes y seguir avanzando. También entonces nos enfrentamos frente a una situación en la que ahora hay muchos padres de familia donde están en casa haciendo este rol de educadores remotos para sus pequeños. Y algunas personas en la audiencia nos hacían esta pregunta, ¿tendríamos entonces nosotros como docentes considerar un espacio para una formación especial para padres de familia? Hay escuelas de padres, sí hay. Escuelas para padres, sí lo hay. ¿Sí? Claro, pero yo creo que la pregunta iba más para padres educadores. De formadores, exactamente. Yo tengo un poquito de unas opiniones ahí en esta área, ¿no? No creo que educación en línea tenga sido pensada para niños pequeños especialmente, ¿no? Y hay necesidad de niños pequeños de socialización, de estar con otros niños, hay cosas sensoriales, hay elementos. Todos nosotros somos seres sociales, pero especialmente para los pequeños, donde varias cosas que estás a aprender sobre el mundo, sobre la capacidad de negociar algo, ¿no? De compartir
tu juguete, cosas muy que son de todo día, ¿no? Yo no veo como que sea una emergencia, ¿no? Pero a mí quizás lo que debería estar ahí para los padres y también para los padres de niños pequeños es el uso apropiado de tecnología, porque la transformación digital, claro, nos afecta a todos, la educación y todo más. Pero, o sea, no vamos ahora a decir, no hay más necesidad de que estamos todos en el mismo lugar. No, o sea, hay que tener ahí un poquito de qué se puede aprovechar. Estoy de acuerdo que se puede quizás enseñar a los padres varias cosas y quizás los padres deberían tener una formación no solo por cuenta de tecnología, pero nosotros sabemos que muchas veces tenemos hijos y no nos preparamos para eso, nos preparamos para tantas otras cosas, pero no nos preparamos para eso. Entonces, eso está independiente de hacerlo con tecnología o no. Esteban. Perdón, dale, Marisabel. Iba a comentar eso que Estela decía, que tanto para la formación virtual como para la presencial, para la formación de vida, todos los padres debemos prepararnos, sin lugar a duda, y entender la diferencia que hay entre lo que es la virtualidad, y en este momento nosotros somos testigos de una modalidad de educación que es una presencialidad remota, es una presencialidad que hemos tratado de ir adecuando a un entorno remoto. Pero creo que es una evolución que tenemos que ir alimentando y llevar poco a poco. Un poco en sintonía con lo que planteaba Estela, te pregunto, Esteban, y creo que muchos participantes también están pensando, ¿cómo hacer entonces una educación remota para pequeños, para estudiantes de primaria? Porque de hecho nosotros estamos destacando características, fortalezas, de los estudiantes. Bueno, estamos pensando en estudiantes de bachillerato, ya más grandecitos, estamos pensando en estudiantes de universidad, de posgrado, de pregrado. Entonces, ¿cómo hacer con los más pequeños? Bien, ¿cómo llegar? ¿Es solamente virtual? ¿No es solamente virtual? ¿Cuál es el papel allí del docente y cuál es el papel, ojo, el papel de la familia, como decía Estela? ¿Qué puedes decir? La pregunta es para quién, Claudia, específicamente. Para Esteban, le decía a Esteban. Ok. Sí, ya lo había nombrado. Bueno, creo que es una reflexión, una pregunta que tiene como varias aristas y me gustaría complementar lo que expresara Estela, que ha sido muy orientadora en ese sentido. Creo que, digamos, por lo que uno visualiza que están trabajando las instituciones escolares, hay diversas situaciones, porque tenemos que subdividir al sistema educativo en sus niveles. No es lo mismo el nivel de educación temprana que el nivel secundario y la escuela primaria, ¿no es cierto? Es decir, en un nivel secundario las escuelas están buscando con presencialidad o virtualidad que el estudiante tenga responsabilidad, tenga autonomía, se haga cargo de sus propias tareas, de sus propias labores, y la dependencia que puede tener de un profesor o incluso de la misma familia es menor a la que pueden tener niños más pequeños. Claro. También depende, en este sentido, estamos vinculados o constreñidos por los recursos institucionales que tenga la escuela, digamos. Ahora, digamos, me refiero en términos si tiene una plataforma, si se comunica vía correo electrónico, o qué dispositivos han utilizado los docentes. Los docentes están determinados en parte por lo que diga la dirección institucional de ese establecimiento, por lo que disponga el Ministerio de Educación. No es lo mismo si es una escuela pública, si es una escuela privada, si es una escuela rural o es una escuela urbana. Ahora, hay algo aquí que nos va a llevar tiempo conocerlo. Yo quisiera invitar a que estemos atentos a las investigaciones y los estudios que se originen a partir de esta circunstancia, porque la verdad que no sabemos cuándo esto va a terminar. Aquí en mi país a veces se habla de volver hacia las primeras fases de la cuarentena, porque hay picos digamos, de enfermedad. Entonces,
todavía en lo personal no avisoro cuándo saldremos, pero quiero ir a esto. Digamos, lo que observo es que hay los niños han vuelto a jugar, en muchos casos, digamos. Es decir, hay una incidencia en la posibilidad de tener un espacio recreativo que a veces la escuela institucionaliza, digamos. Y no estoy diciendo que una cosa esté bien o la otra esté mal. Advierto eso. Por otro lado, también hay una mayor socialización o vinculación con la familia. Pero yo salvaguardaría a la familia diciendo que la familia no tiene el rol del maestro. El maestro ha estudiado para ser maestro, como nosotros también nos hemos preparado para hacer nuestra labor. Entonces, aunque soy pedagogo, acepto mi limitación respecto a poder ayudar a mis hijos o a familiares en una edad escolar, hasta cierto punto, porque incluso las metodologías de enseñanza y los contenidos van variando en cuanto a cómo uno los acuñó en su propia formación. Pero sí hay, creo ahí, un aspecto interesante a investigar, que es cuál va a ser la incidencia del tiempo libre, del ocio que puedan tener los niños, que es mayor al que tienen en las escuelas, y cuál va a ser la incidencia también del relacionamiento de los niños con las familias en este tiempo de cuarentena. Tal vez no estoy abordando, me disculpo, la respuesta o la inquietud de la pregunta por el lado de lo tecnológico, sino más bien en un sentido más amplio, digamos, donde podemos pensar la educación vinculada a otros factores que cuando los chicos iban a las escuelas por allí estaban más acotados, como era el tiempo libre y la vinculación con la familia. Doctores, y sin duda ha sido como mucho la reflexión que hemos tenido aquí en la audiencia con relación a lo que va a pasar más adelante. Yo quisiera que de pronto a manera de cierre cada uno de ustedes nos pudiera dar su percepción sobre esto, que es una pregunta que algunos de nuestra audiencia nos hace, es ¿volveremos entonces a esto de lo presencial o esta educación virtual llegó para quedarse? Y si es así, ¿estaríamos entonces hablando de un docente meramente virtual? ¿Nos olvidamos entonces de lo que son las habilidades del docente presencial? Con eso les pediría entonces que cada uno de ustedes diera su recomendación, sus comentarios, y podemos avanzar para el cierre de la sesión. Florencia, si quieres, si quieres comenzar, por favor. Sí, claro. Yo lo que estoy viendo es que estamos todos tratando de volver al aula, pero no se está haciendo con un salón lleno de clases, se está dividiendo las aulas, hay gente que ve la clase por video, otros poquitos en el salón. Entonces yo creo que este año no me imagino que este año podamos estar todos en el salón de clase como lo estuvimos haciendo hasta febrero. Pero, no sé, tengo la esperanza que eventualmente sí volvamos a estar todos juntos, pero de vuelta, recalco que lo veo en los foros, ustedes han estado a la altura de las circunstancias y bueno, hemos aprendido un montón, entonces sea cual sea lo que vaya a pasar, creo que lo vamos a poder manejar. Yo estoy de acuerdo con algunos de sus comentarios y digo, en efecto, lo que se va a incrementar es la mixta, ¿no? La posición mixta, educación presencial con educación virtual. Lo que sí estoy segura que la conclusión es que aquí no hay conclusión. Eso sí está clarísimo, o sea, no, como dice Esteban, no hay la última palabra, no hay conclusión definitiva. Entonces, bueno, sí. Estamos escribiendo. Tal vez me gustaría aportar que, digamos, estamos todos preguntándonos por esto de lo presencial versus lo virtual. Yo invitaría a los participantes a pensar en recuperar la pedagogía, que es un poco también lo que está intentando, entiendo, hacer INDES con el taller express y con el bootcamp, digamos, a pensar, a recuperar la idea de planificar, María Isabel, que vos mencionabas anteriormente, ¿no es cierto? Es un valioso momento para poner en tensión, para poner en pregunta cómo hacemos para educar, cómo hacemos para llegar a nuestros estudiantes, cada uno desde su campo de conocimiento, desde el oficio que maneja y que tiene por desafío hacia adelante, digamos, poder hacerlo. En ese sentido, tal vez en el futuro uno podría preguntarse, vayamos a esto que dice Claudia, digamos, a una tendencia más
más híbrida de integración. Pero, digo, nos centremos en la tecnología, pero también nos centremos en la pedagogía. O sea, aceptemos ese ida y vuelta, digamos, con estos dos campos. Y quiero recuperar de ambos, sin lugar a dudas, la pedagogía para después buscar cuál es el mejor canal tecnológico para poder materializar mis objetivos de aprendizaje. Marisabel. Totalmente en sintonía con Esteban. En este caso, lo importante no es el medio, no es la modalidad, sino es lo que se quiere lograr, el objetivo, la pedagogía, la estrategia instruccional. El medio es para nosotros poder encaminar esta estrategia que tenemos en mente. Yo siempre he pensado, porque bueno, siempre he sido formada en el área e-learning, que una modalidad no compite con la otra. No tenemos que verlas que unas son competencia. Ambas tienen un desarrollan competencias distintas que pueden resultar o resultan ser complementarias en algunos de los casos. Yo no establecería una preferencia por una modalidad por otra. Sin duda, en un entorno, en un contexto como el que tenemos actualmente, ha llevado una solución, sin lugar a duda, pero no es una modalidad por otra. Es como decía Esteban, nos fundamentamos en la planificación de la pedagogía y en función de esto definiríamos cuál es la vía más adecuada para llegar al éxito de nuestra experiencia formativa. Sí, la idea es preguntarse, ¿qué quiero hacer? ¿Hasta dónde quiero llegar con el proceso de enseñanza-aprendizaje y con el proceso educativo? ¿Cuál es la razón de ese proceso educativo? Y bueno, en función de eso, hacer el diagnóstico de la situación y un poco cerrar, digamos, esa barrera tiempo y espacio. Entonces eso es lo que nos va a dictar, obviamente, el futuro y el camino que vamos a seguir. Tengo un comentario sobre eso. A veces hay confusión con uso de tecnología y uso de tecnología como si usar tecnología es educación en línea. Y no es. O sea, ¿de dónde estamos saliendo hoy cuando estamos todos de vuelta en la sala de aula que están propuestas ahí para tantas escuelas? Lo que imagino que ustedes van a llevar de esta experiencia es el buen uso de tecnología para ayudar en la educación. Esto no quiere decir que la educación es en línea, no es educación a distancia. La educación a distancia tiene una función para servir a quien, por algún motivo, no quiere estar en el mismo lugar con otras personas. No es que no quiere, pero no puede. Y esto tiene que ver con, como mencionaba Claudia, con las cuestiones de tiempo y espacio. Pero hay muchos que no tienen este problema de tiempo y espacio, quieren estar por un montón de motivos, deben estar por cuenta de la experiencia que van a tener, pero esta experiencia puede ser mucho más rica con uso de tecnologías que son iguales a las tecnologías que se usa para una educación a distancia. Entonces hay que ver ahí que no es que pues estoy en línea y estoy a distancia y ahí tengo que... No, puedo tener un curso totalmente presencial que me encuentro todas las veces en la semana, pero uso la tecnología y a veces uso la tecnología en sala de aula. Estamos todos con las computadoras haciendo algo, claro, usando la tecnología. Laboratorio. Sí, exactamente. Bueno, yo quisiera que pudiéramos seguir conversando aquí porque hay muchas cosas que seguir analizando sobre esto y lo que viene. Pero tengo que hacer un alto en el camino, alguien tiene que ser responsable en este grupo y me tocó ser a mí esta vez. Entonces voy a compartir ahora con ustedes el resultado de este Mentimeter. ¿Se acuerdan a la pregunta que tuvimos inicialmente sobre cuáles son las 3 cosas más importantes que te llevas del bootcamp? Tuvimos 86 respuestas, de las cuales parece, bueno, siguen llegando, qué maravilla. Ahí todavía tenemos el código para quienes no tuvieron oportunidad todavía de hacerlo en su momento, pues parece que el tema de la comunicación, la planificación, el aprendizaje y la motivación son los temas que más recurrentes
se mencionan como las cosas más importantes que se llevan del bootcamp. Me parece que muy en sintonía de toda esta presentación. Tutores, felicitaciones. Creo que parece que nuestros participantes realmente entendieron a dónde queríamos llegar con esto. Evidentemente se marca el tema de la planificación, la comunicación, como pilares de lo que habíamos comentado. Vamos a devolvernos ahora a nuestra presentación, pero este Menti queda abierto hasta mañana, así que si tienen ustedes posibilidad de seguir participando posteriormente, no dejen de hacerlo, por favor. Y ya con esto, entonces, tendríamos que volver nuevamente ya a nuestra parte final. Veamos. Estela, cuéntanos qué tenemos aquí para compartir. Sí, pues, bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas felicitaciones a todos que terminaron, a los que no terminaron y que falta solo un poquito, pues pongo ahí su energía. Y les invito a registrarse para la próxima formación que tenemos, que es nuestro taller express para la pedagogía en línea, que empieza el 7 de julio. Creo que la fecha de cierre de registro es 3 de julio, si no me falta la memoria. Sonia puede confirmar ahí en el chat, porque sabe las fechas de memoria. Sí, correcto, Estela. Gracias. Entonces, los que no han hecho esta formación, es un foco realmente no en generar una estrategia como fue esa que hicieron hoy, pero sí de cómo comunicarme a través de métodos síncronos y asíncronos con mis estudiantes, ¿no? Y usando mi comunicación para promover motivación y hacer seguimiento. Bueno, y tenemos no es para ustedes quizás es nuevo, pero no es un taller nuevo, es un taller que teníamos hace tiempo, pero que lo ofrecemos por la primera vez ese año, que tiene un foco en evaluación. Evaluación es siempre una cuestión que muchos de ustedes, y luego piensan en calificación, no es calificación, es evaluación. Pero tenemos un taller ahí con este tema. Y en este taller lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar, por ejemplo, la elaboración de una rúbrica, cómo evaluar, por ejemplo, un foro de comunicación, cómo dar buena retroalimentación para que sea constructiva y ayude a los alumnos a avanzar. Entonces, ese es el foco de este taller. Este empieza, ¿qué día empieza? ¿Julio? Pues, ¿es esa fecha? 7 de julio. Sí. 7 de julio. 7 a 13 de julio. Sí. Bien, perfecto. Bueno, y finalmente a los que no están conectados a el hub de Moving Online, les invito ahí a seguir ese enlace y registrarse, porque la verdad es la oportunidad de continuar el diálogo que tuvimos aquí hoy, que ustedes tuvieron en sus salas de aula. Muchos de los que están en esta comunidad de aprendizaje continua que tenemos ahí en Moving Online han hecho estos talleres. Entonces, están ahí en el mismo momento que ustedes y es una oportunidad de trocar ideas, de trocar experiencias, preguntar y tener varias respuestas y decidir qué te sirve y continuar este diálogo y pues avanzar en sus habilidades, ¿no? Y competencias. Entonces les invito a registrarse ahí. ¿Qué más, Caro? Eso es todo, Estela. Por ahora no tenemos más productos geniales, pero seguimos pensando en cómo seguir construyendo más para todos. Pensé que ibas a poner algo sobre el webinar de jueves, Carolina. Mira que lo olvidé, pero los invitamos desde ahora a que ingresen a esta página que estoy compartiendo en pantalla y vean la información que tenemos. El próximo jueves vamos a tener un tema súper interesante sobre la experiencia de la enseñanza del cine en ambientes virtuales de aprendizaje. Y tenemos la charla con Irene Bonilla, que es una española supremamente encantadora, ya la van a ver para conversar con ella, ojalá nos puedan acompañar. Este es el enlace que les dejamos para que ahí mismo puedan encontrar también información.
Y sin embargo, lo que también podríamos hacer, Estela, es de pronto compartir con los tutores el enlace para que en un post que pongamos de novedades se pueda compartir. Totalmente, va a ser súper interesante en un webinar como lo hicimos antes con gente que está haciendo cosas diferentes, ¿no? Para compartir creatividad y gente que ha pasado por la misma experiencia de ustedes, que de repente se ve que tienes que hacer algo y no tenía ninguna formación. Pues ahí hay que usar lo que se aprende con los demás, pero también de su propia creatividad. Y como mencionó Claudia muy bien, hay un poquito de riesgo, ¿no? Si no avanzamos un poquito fuera de la zona de confort, pues no hacemos nada. De acuerdo. Pues a nuestros tutores, Florencia, Esteban, Claudia, María Isabel, muchísimas gracias por hacer parte de estas iniciativas. A nuestra audiencia, 1.000.000 de gracias. Tuvimos casi 300 participantes hoy conectados hoy, lo cual nos da mucho gusto compartir con ustedes. Y Estela también, muchas gracias por seguir impulsando todas estas iniciativas. Seguimos entonces conversando en el aula virtual. Gracias y que tengan una bonita tarde. Chao. Chao, un beso. Chao.